nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios
maravillosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor.
En este pasaje que escuchamos de la carta a los Gálatas, el apóstol va a desarrollar una argumentación al estilo como lo hacían los rabinos de su tiempo, apoyándose en textos de la Sagrada Escritura, haciendo algunas alegorías o comparaciones con las realidades que la Escritura presenta y la realidad que se quiere explicar. Por eso habla de las dos mujeres de Abraham, Sara, la mujer libre, y Agar, la mujer esclava. Y dice el apóstol que los que hemos sido liberados por Cristo, los que vivimos en Cristo y no nos volvemos a esclavizar a la ley judía, somos hijos de la mujer libre, de Sara. Pero quienes se esclavizan nuevamente a la ley judía, pues son hijos de Agar, la mujer esclava. De esta manera, el apóstol va a entrar en esta argumentación apoyado pues en las Sagradas Escrituras para hacer ver que la ley que Cristo nos ha traído, la ley del amor, viene a darle cumplimiento, pero supera a la primera ley que recibió el pueblo judío. De tal manera que quienes hemos sido justificados por nuestra fe en Jesucristo, no necesitamos regresar a practicar la ley del judaísmo. Esa fue una desorientación que vivieron los Gálatas, pero también otras comunidades que había fundado el apóstol Pablo, por algunos que se decían ser apóstoles, pero que estaban en realidad llevando de manera distorsionada el Evangelio. Y por eso el apóstol pues va a ser duro en la defensa del Evangelio y va a insistir en que no somos justificados o perdonados por Dios por cumplir con la ley, los preceptos que, aunque fueron en su momento un camino para vivir la alianza con Dios y por lo tanto fue algo bueno, pero el nuevo camino, la nueva alianza, Cristo la ha pactado con la humanidad con su sangre redentora. Muriendo en la cruz, ha dado esta nueva manera de vivir la alianza con Dios. Y entonces no es necesaria la práctica de la ley judía. Quienes fueron llamados al cristianismo siendo judíos, pues ellos practicaron, como el mismo apóstol Pablo, practicaron la ley, pero ahora han quedado liberados de esa ley para vivir en la nueva alianza, en la nueva ley que es la del amor. Y quienes fueron llamados al cristianismo del paganismo no necesitan hacerse judíos y practicar la ley judía para vivir el cristianismo, sino que a cada uno Dios los ha llamado desde la situación en que han estado a una nueva realidad en Cristo Jesús. Por eso el apóstol va a hacer ver que la ley, cuando se entiende como algo que hay que practicar al pie de la letra y solamente hacer eso que marca la ley y ya se hizo todo, aunque no haya caridad para con el hermano, entonces esa manera de entender la ley
ya es obsoleta, ha quedado suprimida por Cristo. Cuando la ley se vuelve o se le pone en el lugar de Dios, y entonces se piensa que al cumplir con la ley ya estoy siendo perdonado de los pecados, pues entonces se ha comprendido erróneamente la función de la ley y esa ley esclaviza, no libera realmente del pecado. Por eso el apóstol Pablo va a insistir mucho en este aspecto. La ley solamente por practicarla al pie de la letra, lejos de llevarnos a la salvación, nos va esclavizando más en el pecado. Es lo que nos ha dicho ahora el apóstol. Pero cuando los preceptos que se sintetizan en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, cuando el amor al prójimo lo hacemos siguiendo el ejemplo de Cristo, entonces esa manera de entender aún la ley del Antiguo Testamento queda integrada en la nueva ley del amor, y esta ha servido como un pedagogo que nos ha llevado hasta Cristo. En ese sentido, la ley ha sido buena, porque nos ha acercado a Cristo, nos ha ayudado a llegar a la salvación en Cristo Jesús. La ley, entendida como las Sagradas Escrituras, es común que entre el pueblo judío, para referirse a la Biblia, se hable de la ley y los profetas y los otros escritos. Desde luego que tiene toda su validez. Como Sagrada Escritura, la ley no es obsoleta. El Primer Testamento, unido al Segundo Testamento, forman la palabra de Dios, y en toda ella, en su conjunto, nos sigue hablando Dios para nuestra salvación. Y por eso el apóstol va a hacer referencia a determinados pasajes de la Escritura, porque es palabra de Dios, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. Entonces, la ley, entendida como Sagrada Escritura, es buena y es necesaria para poder comprender la salvación en Cristo Jesús. Fíjense cómo el apóstol no es que desacredita completamente la ley, sino que matiza la manera de entender la ley y nos lleva a la correcta comprensión de esta ley, de esta alianza que Dios ha pactado con su pueblo para nuestra salvación. Para nosotros no estamos regresando al judaísmo. Sin embargo, hago un paréntesis, ahora en el sincretismo que vivimos en nuestro tiempo, sí hay algunos cristianos que, simpatizando con el judaísmo, sin vivir precisamente su cristianismo, pretenden seguir las prácticas judías. Y pues eso es el retroceso que vivieron los gálatas. Pero en general nosotros no regresamos a la práctica de la ley judía. Sin embargo, ayer les invitaba a la reflexión que nuestro comportamiento puede degenerar y podemos dar marcha atrás en un comportamiento que, lejos de mostrar
la salvación en Cristo Jesús nos va llevando a la esclavitud de nuestro desorden en la vida. Ese es el retroceso que corremos el peligro de vivir nosotros ahora en nuestro tiempo. Ayer yo le citaba las palabras del padre Jorge Laviada, en paz de Dios descanse, de cómo nos invitaba en aquella homilía a estar muy atentos, y lo refería precisamente a prácticas que nos vamos permitiendo pensando que tengo mucha madurez de mi fe, que no voy a caer en el pecado, pero que al final, precisamente al descuidarnos, sí caemos en el pecado y entonces estamos retrocediendo en nuestra vida cristiana. Yo quisiera ahora seguir reflexionando este aspecto, pensando en la falta de una vivencia que sea de veras vivencia que nos libera de todo aquello que nos esclaviza a entender equivocadamente a Dios o las Escrituras Sagradas. Es fácil que retrocedamos en ese camino de nuestra salvación en Cristo Jesús porque nos creamos ideas de Dios que otros nos han transmitido o que nosotros mismos nos hemos ido haciendo, pero que son totalmente contrarias a lo que es Dios para nosotros, lo que Él espera de nosotros. Cuando vemos a un Dios castigador, a un Dios que nada más nos está cuidando para ver en qué nos equivocamos y mandarnos el castigo, esa es una idea totalmente distorsionada de Dios. Y luego, si citamos algunos textos de la palabra de Dios para justificar esa postura que podemos tener, peor todavía. A veces, la manera como vamos transmitiendo la fe va siendo una manera deformada. Entendí mal la fe y así la explico. En una ocasión estábamos en un cursillo de cristiandad y una persona dando un tema, se había preparado, pero dijo algo que estaba de forma errónea, y recuerdo que en ese cursillo estaba una catequista de muchos años de servicio en su catequesis que se ha preocupado de irse formando y tiene una buena formación cristiana y catequética, y entonces le dijo, oye, creo que estás equivocada en esto. Y aquella persona, no, así es, y no la sacaron de su error. Cuando a mí me platicaron cómo había estado la situación, les comenté, miren, se dio esta discusión en el tema, pero es esto, ¿no? Fíjense cómo a veces podemos tener una comprensión de las cosas, pero equivocada, y la queremos enseñar y es que así es y así tienes que aceptarlo, cuando puede haber una persona que nos esté diciendo que estamos en un error, pero que nos empecinamos en eso que, al menos como yo he entendido las cosas. Ojalá que en nuestro camino de vida cristiana no solo nos preocupemos de vivir una formación constante de nuestra fe, de los contenidos de la fe. Hay tanto que aprender y profundizar en torno
acuerdo a la enseñanza del Evangelio, que nunca vamos a acabar. Pero además de esa preocupación, dejarnos corregir cuando nos están haciendo ver que estamos en un error. No hay peor error que quedar en el error. Entonces, que tengamos la suficiente humildad para dejarnos corregir cuando es necesario y no sigamos en lo mismo pretendiendo que así son las cosas. Para ello se requiere pues mucha humildad, una gran disposición para reconocer que no conozco todo, que puedo estar equivocado en algo y por lo tanto me doy la oportunidad de corregirlo y entonces sí seguir caminando en este seguimiento de Jesús. La Sagrada Escritura no es que como ya la leí toda completa, ya sé todo. No, tenemos que estar constantemente conociendo, tenemos que meditar la palabra de Dios, tenemos que aprender a comprenderla para aplicarla a nuestra vida. Y entonces que siempre estemos en esa buena disposición de dejarnos ayudar para la comprensión de las Escrituras Sagradas y por lo tanto para una mejor vivencia de nuestra fe. El cristiano soberbio que piensa que ya todo lo sabe es el que más daño hace a los demás hermanos de la vida cristiana. Es el que más confunde a los demás. En cambio, el cristiano que con humildad presenta lo que conoce y está abierto a que si en algo se ha equivocado, poderlo corregir, educa mucho más precisamente por esa actitud humilde que está mostrando de que si lo que dije fue algo equivocado, pues lo corrijo. Ojalá que nosotros en nuestro camino de vida cristiana siempre estemos en esta buena disposición de ir aprendiendo más y más, de saber interpretar mejor las Escrituras Sagradas, de saber acercarnos a la enseñanza de la Iglesia para seguir profundizando en ella y que entonces nuestro camino de seguimiento de Jesús sea cada vez mejor. Que el Señor pues nos ayude, no nos quedemos pues en el error. Si en algo nos hemos equivocado, pues acuérdense que es de sabios cambiar de opinión y entonces pues dejémonos corregir y sigamos el camino de Cristo, pero de manera adecuada. El Señor pues nos ayuda, Él nos da la luz de su Espíritu para que podamos comprender las Sagradas Escrituras y ponerlas en práctica, pero seamos dóciles al Espíritu de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a tener siempre una mejor comprensión de la fe, que apoyemos siempre nuestra fe en Jesucristo y no en ideas parciales y por lo tanto que pueden estar equivocadas, que nos hemos ido haciendo y que al final pues no nos ofrecen en realidad la salvación que Cristo nos ha traído.
Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, oremos a Cristo nuestro Señor, pero no cada quien por sí mismo, ni solo por sus propias necesidades, sino por las de todo el pueblo. Digámosle con fe: Cristo, óyenos. Por todo el pueblo cristiano, para que obtenga la abundancia de la divina bondad, oremos. Por los gobernantes de las naciones, para que sean dignos instrumentos de Dios en el ejercicio del poder, oremos. Por todos los que no tienen la luz de la fe, para que reciban la abundancia de los dones espirituales, oremos. Por nosotros que anhelamos la bondad del Señor, para que experimentemos su misericordia en nuestras necesidades, oremos. Por cada una de las intenciones que desde su hogar hacen llegar a esta Eucaristía, para que el Señor las escuche y atienda favorablemente, oremos. Por la salud de Clemente Franco, Justino Morales, Belén Cid del Prado Monroy, Arturo Ángel del Villar, familia Macedonio Aparicio, Gisela Ríos, Samantha Hernández, familia Ramírez Fernández, Sol Regina Sánchez Parrazal, Héctor Torres Otamendi, Marina Lara Silli, Edmundo Ángeles Pérez, Elena Guadalupe Vega, María Magdalena Díaz, Doctor Fidel Joel Reyes Islas, Eric de la Cruz Osorio y todos nuestros demás hermanos enfermos. Oremos. Por el eterno descanso de Daría Ortiz Olvera en el primer día de su novenario. Ella es mamá del señor Silvestre, que colabora con nosotros en la parroquia, en la capilla de Santa Clara de Asís. El Señor le dé fortaleza y a su mamá le conceda el descanso eterno. También por el eterno descanso de Francisco Germán Mancilla, Roberta Ramírez, en el segundo día de su novenario, Fernando Pinto Ramírez, Maximino Ortuño Ortiz y Gloria Telles de Bejos, en el tercer día de su novenario, Padre Santiago Martínez Ánimas y Gonzalo Alfonso Ramos Valencia, en el cuarto día de su novenario, Victoria Copca y Joel Uribe, en el quinto día de su novenario, mi tía Esperanza Lares y María Trejo Guzmán, en el octavo día de su novenario, y Valente García Martínez, en el tercer mes de su fallecimiento, y todos nuestros demás hermanos difuntos. Que el Señor los reciba en su reino de gloria. Roguemos al Señor. Señor Jesucristo, escucha benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu poder. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Daría, Francisco Germán, Roberta, Fernando, Maximino, Gloria, Padre Santiago, Gonzalo Alfonso, Victoria, Joel, Esperanza, María y Valente, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Les recuerdo que mañana la misa la celebramos a las 12 del día y el domingo a las 10 de la mañana, la misa que transmitimos por internet. Durante el domingo tenemos misa en el Palmar a las 9, a las 12 y a las 6 de la tarde. Y aquí en la parroquia, la misa de 10, la de 1:30 y 7 de la noche. Que tengan una bonita noche todos.